Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a necesitar como materiales principales estos tres que estáis viendo: malla metálica, restos de maderitas y palitos de brocheta. Y con ellos vamos a hacer un par de ideas que son fáciles, prácticas y preciosas. Acompañadme si queréis ver lo que voy a hacer con esto. ¡Empezamos! No os voy a dejar mucho más tiempo con la intriga de qué es lo que vamos a hacer. Van a ser unas cestas. Y para formar esta primera necesitamos cortar en la malla metálica esta forma. No os voy a dar medidas porque eso depende del tamaño del cuadrado de vuestra malla. Esto lo podéis encontrar en ferreterías y lo venden por metros. Para mi primera cesta yo he cortado esta forma en cruz. Cortándolo de esta manera ya tenemos la base y los cuatro laterales formados. Mi base va a ser esta que estáis viendo, que ahora os la marco en imagen, que contiene 6 cuadraditos completos de ancho y 14 cuadraditos de largo. Va a ser una cesta rectangular. Para los laterales serán 10 cuadraditos completos para el alto. ¿Y cómo la vamos a cortar? Como estáis viendo, en las dos laterales que van a ser los más largos, como veis, están cortados los cuadraditos completos, ¿veis? Pero en los dos laterales más cortos, como estáis viendo, aquí he dejado estas tiritas. Es un cuadrado, pero en vez de dejarle esta pieza de aquí que cruza, aquí se la he quitado. He dejado solo estas tiritas de alambre, tanto en un lado como en otro, en este lateral y también en este otro lateral. Con esto lo que vamos a hacer va a ser unir los laterales. Antes de montar la pieza vamos a marcarle una ventana en uno de los laterales largos. Vamos a dejar 2 tiras de cuadrados completos en un lado y 2 tiras de cuadrados completos en el otro lado. Lo mismo haremos en la parte de arriba de este lateral, que también vamos a dejar 2 tiras de cuadrados completos, y en la base también 2 tiras. Con lo cual vamos a coger un rotulador permanente, nos vamos a hacer la marca y ahora os digo cómo tenéis que cortarlo. Como estáis viendo, este es nuestro cuadrado. Un cuadrado de 6 por 10 cuadraditos. Pero el corte no lo vamos a hacer por donde hemos hecho las marcas. Vamos a dejar las mismas pestañitas que hicimos en los laterales cortos. Y si por aquí tenemos la marca, vamos a cortar por el siguiente, para dejar esta pestañita. Lo siguiente, vamos a cortar una pieza en maderita. Podéis utilizar la madera de las cajas de frutas, que también nos sirve. Una pieza, que la pongo por aquí abajo para que lo veáis mejor, que sea justo de la medida, unos milímetros más pequeña para no tener problemas, de la ventanita que le hemos formado. Una vez ya la tenemos colocada en su sitio, vamos a hacerle unas marcas donde está cada pestañita. En estas marcas es donde vamos a hacer los orificios para sujetar esta maderita a nuestra malla. Y para que nos queden todos en línea, vamos a marcar medio centímetro en cada lado y en esa línea pasaremos las marcas que hemos hecho para que queden todas a la misma distancia. Yo al final la marca la estoy haciendo a 3 milímetros. Me parecía que a medio centímetro, que es lo que os he dicho en un principio, quedaban demasiado hacia adentro. Para hacer los agujeritos podéis utilizar un taladro con una broca muy finita, la más finita que encontréis. Pero para los que no tengáis esa herramienta, como esta maderita es muy blandita, con un punzón podemos hacerlos perfectamente. Vamos girando y presionando. Y cuando ya tenemos la puntita que se nos asoma por este lado, le damos la vuelta y
terminamos de agujerear por ahí y así la maderita no se nos romperá. Lijamos para eliminar astillitas. Antes de colocarlo en su lugar lo vamos a decorar, porque si lo hacemos ahora nos va a resultar más fácil. Podéis utilizar la técnica que más os guste. Voy a teñir la madera con tinte para madera, este tinte es de base agua, en un tono roble, por los dos lados, y lo dejaré secar. Para decorar mi pieza yo voy a hacer estarcido y me voy a ayudar de esta plantilla. La colocamos y nos vamos a ayudar de cinta de carrocero para que no se nos mueva. Y como voy a utilizar distintos colores, voy a ir cubriendo con la misma cinta las zonas que no quiero que se me manchen con otro color que no sea el que yo haya elegido. Con un pincel de estarcir que tenga las ceras duritas, mojamos en pintura, retiramos el exceso y a pequeños círculos vamos a ir pintando toda la carrocería de la furgoneta. Retiramos las cintas que ya no necesitemos y seguimos cubriendo zonas. Ahora voy a pasar con un gris marengo a pintar los hierros de la parte de arriba de la furgoneta y las llantas de la rueda. Y terminamos utilizando el color negro para las ruedas. Retiramos la plantilla y vemos cómo nos ha quedado. Y termino colocando la palabra Farm en un color clarito. Yo estoy utilizando un color crema. Una vez se nos ha secado, yo lo que he hecho ha sido darle un barniz en acabado mate. Y ahora ya viene el montaje. Esta pieza va a ir aquí. Lo primero que tenemos que hacer es estas pestañitas de aquí que tenemos, las vamos a levantar, pero no las vamos a levantar del todo aquí en la unión, sino vamos a dejar unos milímetros. Que no la he doblado justo en la unión, sino he dejado unos 3 o 4 milímetros, pues así vamos a doblar todas las patitas. Y ahora ya vamos a colocar nuestra pieza. Por cada orificio vamos a pasar una de estas patitas. Nos va a costar, pero con paciencia lo conseguiremos. Vamos a ir por partes y por la parte de atrás las patitas metálicas que tenemos las vamos a ir doblando. Y vamos a empezar con el montaje. Nos vamos a ayudar de una regla metálica o de un listón de madera. La vamos a enrasar en este lado de aquí, la línea metálica que cruza todos los cuadraditos, bueno, pues apoyada encima, y vamos a ir doblando los laterales. Y así vamos a hacer con el resto. Nos vamos a los laterales y vamos a hacer coincidir los cuadraditos. Metemos la mano por dentro si nos es más cómodo y estas pestañitas de aquí vamos a abrazar el lateral este de aquí. Con unas pequeñas tenazas nos vamos a ayudar para ir enrollando el alambre.
Y ya tenemos nuestra cesta formada. La podemos utilizar así tal cual, apoyada o colgarla. Vamos a por la segunda idea. Para esta otra cesta, la base la voy a hacer de madera y de forma cuadrada. He cortado una pieza de 20 por 20 centímetros. Y también una tira que tiene completos 48 cuadraditos. Y como veis, aquí al final le he dejado las pestañitas estas para unir este lado con este otro, que está en recto. También le he dejado las mismas tiritas en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y esta pieza la voy a sujetar a esta base de madera de la misma manera que hicimos nuestro cartelito. Y vamos a hacer las marcas que hicimos con el cartel. Vamos a hacer coincidir en cada esquina, veis que aquí tengo la marca a 4 milímetros, en cada esquina me tiene que coincidir una tira de alambre que va en vertical. Lo pongo aquí, este va aquí, así que voy marcando. Y los orificios los haré exactamente igual que con la anterior pieza. Igual que he hecho este lado, haré los otros tres. Pues vamos a pasar al montaje y como veis mi base yo ya la tengo lista, exactamente lo mismo que con esta etiqueta. Perforaciones hechas, lijadita y pintada la base de la madera. Y ahora toca unir estas dos piezas, así que nos volvemos a pelear con la malla. La parte de abajo, estas pestañitas que hemos dejado, vamos a ir metiéndolas por los orificios. Vamos a ir lateral por lateral. Y ahora vamos a doblarlas hacia arriba. Una vez ya hemos enganchado el primer lateral, vamos a hacer la doblez. Igual que antes, ponemos la regla metálica en línea con este alambre que formará la esquina. Pues ya tengo los 4 laterales enganchados a la madera. Y ahora vamos a unir esta parte de aquí. Lo vamos a hacer exactamente igual que unimos cada lateral de esta otra cesta. Vamos a hacer el acabado de la parte superior, que así como esta cesta no le hice nada, la dejé tal cual, esta sí que la voy a rematar, para que tengáis diferentes opciones. Y vamos a coger palitos de brocheta y vamos a cortarlos con la medida de cada lateral. Y lo voy a pintar con el mismo color que la base, con tinte en tono roble. Y los vamos a colocar justo aquí al borde, en línea con el último alambre horizontal, y estas pestañitas las vamos a enrollar en el palito de brocheta.
La cesta ya la podríamos dejar así, fijaros cómo queda, y al colocarle los palitos de brocheta queda súper resistente. Y como os decía, o podéis ya dejarla así o hacer como voy a hacer yo, para darle un mejor acabado a esta zona de aquí, que tampoco ha quedado demasiado mal. Pero para rematar esto de aquí voy a trenzar cuerda. Podéis utilizar la cuerda que tengáis. Le voy a dar una primera vuelta justo pegadito en la madera y lo voy a ir pegando con silicona caliente. Una vez ya le hemos dado la primera vuelta, que le hemos pegado con silicona caliente, ahora ya vamos a tejer entre nuestra malla. Vamos a cortar un trozo de cuerda que sea larguito y vamos a pasar por el primer agujero, metemos, y este primer palo, este primer alambre que tenemos aquí, lo pasamos por detrás. El siguiente por delante, el siguiente de nuevo por detrás, el siguiente por delante. Vamos a ir haciendo como un zigzag, uno por delante, otro por detrás. Ya hemos terminado esta segunda vuelta y cuando llegamos al inicio, por donde la vuelta anterior pasamos por detrás del alambre, lo vamos a pasar por delante, y por donde pasamos por delante lo vamos a pasar por detrás. Lo vamos a ir tensando y apretando hacia abajo y daremos tantas vueltas como altura queramos. Y para rematar el final de la cuerda, por la parte de dentro le pondremos un puntito de silicona. Y ya están listas estas dos cestas, utilizando los mismos materiales con acabados diferentes. La primera más sencilla y con un acabado más industrial, y la segunda rústica, y al haber añadido la cuerda le hemos dado un puntito de calidez. Si os han gustado estas dos ideas, pues como siempre, regalarme dedito arriba y compartir este vídeo con amigos y conocidos para que más gente lo pueda ver y a mí me ayudéis a que el canal siga creciendo. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.